puro abrazo virtual. Y dar gracias a Dios por su amor inmenso. Gracias a Dios por su grande misericordia. Y asimismo en pie, mis amados hermanos y amada iglesia del Señor Jesucristo, les quiero invitar a acercarnos a la epístola del libro de Hebreos, que es rica en contenido teológico. Dice la Escritura en Hebreos 6:11, pero deseamos, plural, Pablo y otros, Clemente y otros, Apolo y otros, o quien haya sido el autor junto a otros, pero deseamos que cada uno de vosotros, pluralidad, muestre la misma solicitud hasta el fin. Manténganse haciendo lo mismo, para plena certeza de la esperanza. Pueden ocupar sus asientos. Deseo considerar la temática, la expectativa de Pablo. Hebreos capítulo 6, versos 9 al 12 nos presenta a nosotros las cosas mejores, los beneficios espirituales y todos los resultados que va a traer el poder perseverar en la salvación. No solamente son bendiciones que vienen a través de la persona de Jesucristo, con quien y en quien estamos sentados en lugares celestiales. En Cristo estamos nosotros posicionados. En Cristo estamos nosotros reconocidos. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo. Y Pablo enfatizó mucho eso de estar en Cristo, de ser nueva criatura, de estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Aparte de las bendiciones ya recibidas en Jesucristo, aparte de todo lo que ha traído la llenura del Espíritu Santo, ese bautismo por un solo Espíritu, fuiste bautizado en un mismo cuerpo. Pero los pentecostales no solamente hablamos del bautismo en un solo cuerpo, sino hablamos del bautismo con el Espíritu Santo. Esa grata experiencia que nos ha transformado en un movimiento que ha avanzado en los años que lleva formalmente instituido aquí sobre el planeta Tierra. Los pentecostales por más de 120 años han estado haciendo una diferencia en el mundo, tratando de volver a ser como la iglesia primitiva, tratando de volver a tener los mismos principios que caracterizó a la iglesia primitiva. Y Pablo nos va a llamar a pensar en tres cosas. Primero, pensemos que lo mejor está por venir. Y dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, el griego dice agapeos, estamos persuadidos de cosas mejores. Quien haya sido el escritor de la epístola, y una gran mayoría pues piensan en Pablo, pero este escritor nos dice a nosotros, y le digo a la iglesia en ese momento, y le digo a aquellos judíos que habían abrazado el cristianismo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aún hablamos así. Es ubicarnos en lo que el escritor quiso decir. Decir agapeo era decir amigos. Es decir, hablamos de esta manera, pero creemos que esto no se aplica a otros, sino que se aplica a ustedes. Debemos estar convencidos de que cosas mejores están y vienen de camino por causa de la salvación.
Ser salvos es el más grande privilegio que todo ser humano puede tener sobre este planeta Tierra. El saber que un día tuvimos nuestro camino de Damasco, nuestro encuentro con Jesucristo, que un día por esas cosas misteriosas ocurrió el milagro de la salvación en cada una de nuestras vidas, que no pensábamos años atrás a no ser aquellos que han tenido esa dicha de haber nacido en cuna cristiana, desde niños estar en la iglesia, pero muchos de nosotros jamás nos imaginábamos que íbamos a llegar a ser creyentes, y menos ministros y menos líderes y menos personas asistiendo los domingos a las iglesias y menos personas andando con Biblia en nuestras manos y menos aún pensar que estaríamos compartiendo a otros nuestra fe en Cristo Jesús. Pero en medio de todo nosotros hemos visto que hemos perseverado, y Pablo había hecho un contraste en los versículos 4 al 6 sobre aquellos que se habían descarriado, aquellos que se habían vuelto atrás, aquellos que habían perdido esa fe que tenían en Dios y que habían abandonado el evangelio inicial. En Hebreos capítulo 6, versos 4 a 6 dice: porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron de ese don celestial que es la salvación, y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron, y me llama la atención el adjetivo que emplea, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, de la esperanza, pero recayeron, que otra vez vuelvan a ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Pablo dice, o el escritor dice, que aquel que se vuelve atrás, aquel que se descarría, aquel que deja de perseverar, vuelve a crucificar en su vida al Hijo de Dios. Se hace culpable de la crucifixión del Hijo de Dios y se expone al vituperio. El autor de los Hebreos le está diciendo a aquellos que gustaron el evangelio, a aquellos que han recibido a Jesucristo como el Mesías, a aquellos que estuvieron en un estado de salvos, pero ahora no son salvos. Es más, Pablo, el escritor a los Hebreos, deja ver que esas personas que fueron una vez iluminados y que gustaron de ese don celestial y que habían recibido el Espíritu Santo en su vida y que disfrutaban las prédicas, las enseñanzas, el estar en congregación, el estar en convivio, el estar en comunión los unos con los otros, aquellos que miraban con esperanza ese siglo venidero, que recayeron, que cayeron. Él veía muy difícil que volvieran nuevamente a ser renovados para arrepentimiento. Es el alto porcentaje de aquellos que se han vuelto atrás, que permanecen en su estado no arrepentido. Pocos de aquellos que le han dado las espaldas a nuestro Salvador tienen la fuerza y son capaces de volver nuevamente al estado de ser salvos. Y el apóstol dice que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El mundo que nos rodea está lleno de personas descarriadas. En nuestro amado archipiélago de Puerto Rico, donde quiera que usted se encuentre, va a encontrar personas que usan malas palabras del mundo simultáneamente con el lenguaje de la iglesia. ¡Qué tribulación! Dios te bendiga. Mi hermano, ¿cómo está usted? Y cuando usted le pregunta, en un momento dado tuvieron raíces, tuvieron una experiencia de salvación dentro de la iglesia, pero le dieron las espaldas a Dios y ahora se le hace muy difícil poder regresar al Dios que le dio salvación. Hemos sido bendecidos, estamos bendecidos, seremos bendecidos. Y una de las notas altas en nuestras vidas es decirle a nuestro hermano en la fe que el Señor te bendiga. Ese es el saludo que comenzamos a tener desde el momento que tuvimos la salvación. La salvación nos ofrece muchas cosas. Nos ofrece justificación, nos ofrece posición. Recibimos la expiación de nuestros pecados y por medio de la salvación nosotros podemos estar conscientes de que tenemos un estado de ser salvos, además un estado de ser santos.
Pero algo que la salvación nos ofrece va más allá de la vida presente y del ahora hacia el después, de hoy hacia mañana, de este siglo al siglo venidero, de esta vida terrenal a la vida que siempre habremos de disfrutar por toda la eternidad. La salvación nos habla de un estado presente, pero también nos señala un estado futuro y un estado eterno. Creemos con todo el corazón que el que muere en Cristo sigue viviendo en Cristo y continuará viviendo en Cristo. Posiblemente personas humanistas dicen que somos personas muy visionarias al creer que después de la muerte existe algo más, que existe vida. ¿Cómo es posible que la muerte se transforme en vida? La muerte es muerte. Pero nosotros, sin lógica y sin raciocinio humano ninguno, creemos firmemente que la muerte lo que lleva es a una transición de vida, y lo que trae es una liberación del alma y el espíritu que está dentro de este cuerpo, y el que vivió en este cuerpo con la muerte se muda de este cuerpo hasta el día aquel eterno, o ese día del escatón, cuando Cristo regrese a levantar a aquellos que murieron en él. Y Pablo bien lo dijo: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, dice también Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, y el término del griego dice que es en un átomo de tiempo. El término que se usa es un átomo de tiempo, dice que seremos todos transformados. Esa es la bendita esperanza, iglesia del Señor. Es la noticia que puedo darles en esta mañana de parte de lo expresado por el autor de los Hebreos, que lo mejor todavía viene de camino. Esta pandemia no es el final de las cosas, es el comienzo de una vida que habremos de disfrutar en Cristo, más maduros, con más experiencia y sabiendo que Cristo Jesús en esta pandemia nos ha cuidado a todos nosotros. Cada día traerá algo mayor y traerá algo mejor, pero hay que esperarlo con fe y hay que confesarlo con fe y hay que hacernos dueños y tomar y abrazar todas esas promesas dadas por Dios en las Sagradas Escrituras, que alguien ha dicho que son sobre 6,000 promesas. Yo no las he contado, pero sí sé que son miles y miles y miles de promesas para nuestras vidas. ¿Cuál ha sido la experiencia mayor, trascendental? La experiencia que creó un antes y después en nuestras vidas. La experiencia que vino a hacernos a nosotros diferentes. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Les diría, queridos hermanos, ha sido el nuevo nacimiento. El haber nacido de nuevo. En estos días hablaba con mi buen amigo, el doctor Pedro Félix Díaz Agosto. Pedro Félix Díaz Agosto, si me está viendo en esta hora, su madre era pastora. Nuestra hermana, la pastora Celsa. Un día yo me encontraba en el punto allá de Flamboyant Garden y estaba vendiendo drogas, y esa señora estaba con otros amigos míos, estaban en el punto, teníamos nuestro punto. Y esa señora llegó en una pijama y me llamó por el apodo que me decían en la calle. Yo me recuerdo, chamaquito, yo estaba sin camisa, estaba en cuclilla, estaba con los panitas míos, uno allá vigilando si venía la detective o la jara, los agentes, los encubiertos, cuántos nombres no le daban. Y esa señora se metió al punto donde había muchachos que no eran los mejores. Y me señaló a mí. Me dijo: si usted le sigue vendiendo droga a mi hijo, y era pastora, pero yo recuerdo que dijo: le juro por mi madre que yo lo voy a meter preso a usted. Y yo soy un chamaquito quizás, tenía 17 años, un chamaquito, estoy en la calle, 17 años vacilando. Y yo después, cuando venía Pedro Félix, y él predicaba en este púlpito, le dije: mira, Pedro Félix, yo no sé, pero tu mamá me quiere chotear a mí. Ese mismo Pedro Félix, después del reverendo Carlos Osorio, darme un tratado que me lo pude memorizar. Ese mismo Pedro Félix, estando yo mal, vicio terrible, se me acercó a mí y me dijo: mira, yo estoy leyendo un librito. Y yo decía: sí, esto me lo dieron, un librito ahí. Me dijo: eso es Teen Challenge. Y yo no sabía eso de Teen Challenge ni nada de eso.
Yo había estado en campamento McPherson y ahí no la pude hacer. Y Pedro Félix me dijo, mira, ¿por qué tú no llamas? Y hice una llamada y qué sé yo qué, y él se puso a hablar y él estaba mal. Pero uno que está mal va a ayudar a otro que está peor que él. El asunto es que en un Volkswagen, un Volky, que él tenía, cuando me dijeron que podía ir al Teen Challenge, él me llevó en ese Volky al Teen Challenge. Todo fue un nuevo proceso. Se me habló de un Cristo que no lo conocía yo a ese nivel como Pedro Félix lo conocía. Se me habló de una salvación que yo no podía entender. Se me trató de convencer que después de la muerte había vida, imposible. Yo aprendí en la calle que tú te morías, se acabó, todo es un sentido. Y a mí se me hacía difícil creer que después de la muerte continuaba algo más. A mí se me hacía difícil. Hablaba con Pedro Félix y él me dice estas palabras. Mira, Quitín, ¿sabe que Piri desea hablar contigo? Y yo no he hablado con Piri sobre 52 años o 53 años. Me acuerdo del nombre, pero ya yo no me acuerdo. Piri, sé que le dio una sobredosis cuando éramos chamacos y terminó cargando una Biblia por donde estábamos nosotros. Sé que Luis Morales, cuando se iba a inyectar, hacía una oración y yo no entendía, yo decía que estaba rezando. Y Luis, cuando el hermano de Víctor Morales, y Luis cuando se iba a inyectar, yo veía que se ponía a rezar, decía yo. Yo decía, Luis, ¿para qué tú tienes que estar rezando? Y me decía, no, porque si tú te mueres de una sobredosis y tú rezas, y tú vas a llegar al cielo. Y yo rezo para que el Señor me perdone por estarme inyectando, porque yo quiero llegar al cielo. Y yo no comprendía eso. Pero eso lo vine a comprender cuando yo entro al proceso de la salvación, cuando comienzo a disfrutar la persona de Jesucristo, cuando conozco al amado del cantar de los cantares. Necesitaba ser perdonado de todos mis pecados. Lo mejor viene todavía. Va. La salvación es la mayor experiencia de seguridad que podemos tener, de protección que puede alcanzar el ser humano. La salvación produce gozo, la salvación trae poder, la salvación manifiesta esperanza en nuestras vidas. La salvación nos lleva a tener un nivel de unción que antes no habíamos tenido. Todos nosotros hemos sido transformados por el poder sobrenatural de Cristo Jesús. La salvación nos trajo justificación, santificación y la esperanza de la glorificación. Número 2, el escritor de los Hebreos recarga que la obra y el trabajo no será olvidado. Lo que hiciste, lo que haces, lo que harás es registrado en la mente y en las memorias del Eterno. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. La versión Reina Valera 1909, el texto Reina Valera 1573 y el original 1569, que es el mismo texto, pero publicado una en Ginebra. Cuando sale ese texto de 1573 con limitaciones, y en Ginebra era que mayormente la Baja Europa se hacían estas publicaciones con canción de reina, usa el término que se estaba usando hasta el 1910 y ya después hasta el 60 cambia el término con el texto Reina Valera de 1960 y es caridad. Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de caridad. Y podemos tener un cuadro, una imagen, si vemos a las hermanitas de caridad que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No es que hiciste, no es que estás haciendo, es que lo sigues haciendo. Hoy nuestra estimada hermana, ministra, anciana gobernante Vivian Maldonado, habló de lo que es agradecer un vaso de agua.
Hoy doy gracias a Dios por este pañuelo. Hoy doy gracias a Dios por esta botella de agua. Hoy doy gracias a Dios por esas personas que cuidan de nuestras vidas. Hoy doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ustedes son la razón del llamamiento que Dios ha dado a nuestras vidas. Y estaremos, como expresó mi amada esposa Rosa, estaremos agradecidos eternamente con cada uno de ustedes. Su presencia significa mucho en nuestras vidas. Su presencia significa que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Su presencia significa que verdaderamente fuimos llamados a ser pastores. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no es injusto, no olvidará cuán gran esfuerzo han hecho a Él. Digan, a Él. Lo que tú haces a tu hermano, tú lo haces para Jesús. Y cómo han podido demostrar su amor sirviendo a otros creyentes como lo hacen. Ese texto de la Nueva Traducción Viviente nos indica que sirviendo, servimos al Señor. Que amando a nuestros hermanos, amamos al Señor. Que apoyando a otros, estamos en el apoyo que hay que darle al Señor. Dios es un Dios justo, no solo con sus criaturas, sino Dios es un Dios justo con todos sus santos, de los cuales tú y yo somos parte. Dios no se olvida de todo el trabajo que se ha realizado. Muchas veces nos podemos frustrar y desanimar aquellos que llevamos muchos años sirviéndole al Señor. Yo 50 años sirviéndole al Señor. Rosa sobre 55 años sirviéndole al Señor. Otro como el reverendo Miguel Rivera, toda su vida sirviéndole al Señor. Desde niño, sus padres, sus abuelos, gente que han gozado ese privilegio. Santiago, que ayer cumplió sus 25 años y llegó aquí, pequeñito, infante, se le bautizó aquí. Y hoy día es uno de los que nos ayuda a nosotros a poder llegar a miles de personas a través de la tecnología. ¡Qué gran privilegio! Todo lo que tú haces, Dios se acuerda. Una sonrisa que das, Dios se acuerda. Una ayuda que ofreces a alguien, Dios se acuerda. El Señor Jesucristo ve en nuestras vidas toda la ayuda, todo el servicio, toda la cooperación, toda la provisión que hacemos por otros seres humanos. El Señor Jesucristo ve ese extra que nos hace extraordinarios. Padres extraordinarios, hijos extraordinarios, ministros extraordinarios, líderes extraordinarios, pastores extraordinarios. Ese extra que solamente lo da el Señor a nuestras vidas. Pero todo debe hacerse en el nombre del Señor. No lo hacemos para reconocimientos humanos y glorias personales. A final de cuentas lo hacemos para aquel que tenemos que estar más que agradecidos por haber salvado nuestras almas. ¿Qué hubiera sido de nosotros hoy, presente, quizás un pasado, que no hubiéramos llegado al presente de hoy? Pero por el amor de Jesucristo y por la salvación de nuestras almas hemos llegado hasta aquí. Detrás de todo lo que se haga hay una fuerza motriz, y es la fuerza del amor. El apóstol Pablo, en el mejor poema inspirado que habla sobre el amor, que lo citan psicólogos, psiquiatras, consejeros, filósofos, pensadores. El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, no se irrita, no es contencioso, no busca lo suyo propio. Pablo personaliza el amor haciendo una serie de acciones y con una serie de verbos y adjetivos que hacen que el amor sea lo máximo. El amor es el rey de todos los sentimientos. Pensar en esa fuerza del amor es pensar en que amarás a Dios sobre todas las cosas. Es hablar de una relación vertical de nosotros hacia Dios. Un amor que sube de la tierra hacia el cielo, pero que bajó en la cruz del Calvario desde el cielo hacia la tierra.
Pero ese amor horizontal, vertical, se transforma en un amor horizontal. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad a vuestro prójimo como ustedes mismos. Ama como tú te amas. Respeta como tú te respetas. Considera como tú te consideras. Dios nunca se olvida de las obras que el creyente hace en el nombre de Jesucristo. Sirviendo a otros, servimos a Cristo. Sirviendo a los santos, servimos a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. El autor a los Hebreos nos enseña que hay que imitar la fe y la paciencia. Hebreos 6, 11 al 12, si son amables. Pero deseamos, plural, que cada uno de vosotros, plural, muestre la misma solicitud hasta el fin. No es que hice, es que haga. No es que dije, es que digas. No es que ayudé, es que sigas ayudando. No es que bendije, es que sigamos bendiciendo. Para plena certeza de la esperanza. Pero hay una sentencia que cualquier predicador se vería tentado a hacer varias aplicaciones a fin de que no os hagáis perezosos. Es probable que por dejar de hacer las buenas obras nos transformemos en personas perezosas. Que no hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Que dejemos de ser los ojos de Cristo aquí en la tierra, los oídos de Cristo aquí en la tierra, los brazos y las manos de Cristo aquí en la tierra, las piernas y los pies de Cristo aquí en la tierra. Que el mundo pueda ver en nosotros al crucificado, que pueda ver en las acciones, no a fulano ni a fulana, pero pueda ver a un Cristo que está detrás de esas acciones. Cuando la iglesia sirve a su comunidad, en la comunidad está viendo a Cristo. Estos días se han dado alimentos, se han hecho cosas en nuestra comunidad. Y esta es una comunidad multicultural, como esta es una iglesia, una congregación multicultural. Es una congregación donde nosotros no podemos decir que exclusivamente es un grupo étnico y que se predica un grupo étnico. Cada domingo desde este púlpito predicamos multiculturalmente. Nuestros hijos se han levantado multiculturalmente, sí, entiendo que en los 70, en los 60, en los 50, aún en los 80, los puertorriqueños mandábamos en esta ciudad. Éramos dueños y señores de la ciudad. Pero eso cambió. Después mandábamos los dominicanos y los puertorriqueños. Pero eso cambió. Después mandábamos los dominicanos, puertorriqueños y salvadoreños. Pero eso cambió. Después mandábamos los puertorriqueños, dominicanos, salvadoreños y colombianos. Pero eso cambió y va a seguir cambiando. Nuestro Cristo es un Cristo multicultural. Nuestro Cristo murió por todos. Aún la esperanza del Apocalipsis dice, y vi un pueblo de toda nación, muchedumbre y lengua, con palmas en sus manos. Dios es un Dios multicultural. Jesús murió por el mundo, murió por todos los que tengan esta cultura o tengan la otra. Nueva Traducción Viviente, y quiero citar, dice: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras vivan, para asegurarse que lo que esperan se transforme en una realidad. Entonces no se volverán torpes ni se volverán indiferentes espiritualmente. Es lo que el apóstol quería decir, el escritor de los Hebreos, a nuestras vidas. En cambio, sigan el ejemplo de aquellos quienes, gracias a su fe y su perseverancia, van a heredar las promesas de Dios. Nosotros en nuestra tradición pentecostal no somos dados a recordar a los mártires del pasado. Es más, no usamos términos que nos puedan identificar con la historia aún de los primeros siglos. Dentro de las iglesias
católicas latinas, las iglesias ortodoxas griegas, aún dentro de sus rezos se recuerdan a los mártires que vivieron. Aún visitando a Roma se recuerdan los nombres entrando al Vaticano. Uno puede ver que se recuerdan a muchos de esos mártires del pasado. Aún en los calendarios se recuerdan. Nosotros no nos recordamos de esa gran nube de testigos que nos rodea, pero sí podemos pensar en aquellos que hemos conocido. El pastor Monchito, fundador de esta congregación, aquel que tuvo una visión para poder comprar este lugar, aquel que comenzó más abajo en la 135 y comenzó un hogar aquí cerca, se va a la 135, llega a la 130, se va hasta la 129, luego llega al 128. Comenzó todo esto. No nos podemos olvidar de un Guillermo Valentín, no nos podemos olvidar de un Ignacio Sánchez en esta organización, que siendo jóvenes nosotros admirábamos la fe de cada uno de ellos. En estos días mi corazón ha manifestado un nivel de tristeza, ya que nosotros hemos sí pasado por esta pandemia y buena noticia, estamos teniendo de cero, muriendo por el COVID-19. Estamos en los mejores tiempos, comenzamos de nuevo a respirar. Estamos viendo que está amaneciendo, estamos llegando a la otra orilla después de una gran tormenta. Pero recibo en Facebook noticias de ministros de México mayormente, que pude compartir con ellos y conocer tantos años yendo a México y compartiendo en los diferentes distritos, de pastoras de Asambleas de Dios que han fallecido. Hablaba en el día de ayer con un ministro de uno de los estados de la nación y trato de cambiar un poco la historia para, si me escucha alguien, no vaya a pensar que estoy hablando de una manera que no se debe hacer. Y este ministro me llama para informarme de una persona a quien he estimado muchísimo y que cuando esto comenzó a ropar aquí, me dijo las palabras: mire, Quitín, el problema que usted tiene en Nueva York, que usted tiene que ayunar y orar más. Si ustedes oran y ayunan, a nadie le va a dar el COVID-19. A mi iglesia no le ha tocado a ninguno con el COVID-19. Hoy se ve, ese templo está totalmente cerrado y se me informó que va a estar cerrado por los próximos meses porque un gran número de miembros de su congregación, incluyendo a ese líder, le dio del COVID-19. Intenté y hablé con ese líder y esperando que me dijera que le dio, no se atrevió a decírmelo. Hoy por la tarde vuelvo de nuevo a llamar y uno de los asistentes me dijo: es que no se lo va a decir, porque pensaba que aquí en Nueva York nos dio el COVID-19 porque Dios nos estaba castigando a los de Nueva York, pero ahora el COVID-19 le está dando fuerte a Houston, Texas, le está dando fuerte a Miami, le está dando fuerte a Oklahoma, le está dando fuerte a la mitad de los estados de la nación americana, y el doctor Fauci dice que todavía hasta agosto del 2021 va a haber la presencia del COVID-19, pero la buena noticia que nosotros podemos decir que los vientos cambiaron en la ciudad y el estado de Nueva York porque oramos. Pablo le dice vosotros, o el escritor de Hebreo le dice vosotros, y los está exhortando a que sean solícitos, a que esperen que lo que no es una realidad se transforme en una realidad, lo que es un milagro, no es un milagro, llegue a ser un milagro. Pero estén mirando aquellos modelos que Dios ha puesto delante de nosotros. Quiera Dios y permite el Señor que con todas nuestras deficiencias y debilidades podamos llegar a ser, Rosy y yo, buenos modelos para ustedes. Quiera Dios que los líderes de esta iglesia, con sus deficiencias y debilidades, se transformen en buenos modelos para ustedes. Quiera Dios que el día que tengamos que partir a la eternidad, ustedes puedan, que no les vamos a escuchar, y si lo quieren adelantar, no los adelantan. Ustedes puedan decir: aprendí de mis pastores esto. Que queden marcados ustedes, queden marcados sus hijos.
No por la elocuencia ni por la sabiduría o por las declaraciones teológicas desde un púlpito, sino por la vida que podemos vivir cerca de ustedes, que somos como ustedes, comemos como ustedes, sentimos como ustedes. Amar y ser amado son necesidades básicas. Abraham Maslow, y cuando yo estudié en la universidad, que estudiaba mis cursos de psicología, como cualquiera que estudia, y yo tengo un bachillerato en humanidades, bachillerato de artes en humanidades, y Rosa también en humanidades, pero dentro de las humanidades tú te tomas un major y te tomas un minor. Y una de las cosas que me llamó siempre la atención, dos de los varios, Carl Jung me gustaba su estilo de hacer psicología, Víctor Frankl, pero siempre me llamó la atención mucho Rogers y Abraham Maslow, por ser tan prácticos, por poderle dar tanto énfasis a los sentimientos, especialmente el sentimiento del amor. Amar y ser amados son necesidades básicas de los seres humanos. Debemos continuar amando. No hay seminarios para enseñarnos cómo amar. Amar es perdonar, amar es considerar, amar es sufrir con los demás. Amar es ocuparnos en el servicio desinteresado de otros seres humanos. Amar es librarnos de la pereza. Amar es andar con la fe y la paciencia a nuestros lados. Pero hay que ser imitadores de aquellos que pasaron por el camino donde vamos transitando. Mis amados hermanos, Iglesia del Señor, tenemos que perseverar. Perseverar hasta el fin. Hoy no podemos pensar que porque llevo 5 años en Cristo, llevo 25, llevo 50, o llevo 60, o llevo 70. Es perseverar hasta el fin. No dejar de servirle al Señor, no dejar de buscar a Cristo, no dejar de servirle a los demás. Y cierro citando Hebreos 6:11, la traducción en lenguaje actual. Deseamos que sigan ese mismo camino hasta el fin, para que reciban todo lo bueno de parte de Dios con mucha paciencia. Perseveremos hasta el final. Les invito a estar puestos en pie. Padre Dios eterno, hoy me has permitido acercarme al escrito inspirado por el Espíritu Santo, donde la persona de tu Hijo Jesucristo es resaltada como el mejor sacerdocio, como la realidad de los símbolos y los tipos antiguos testamentarios, como la verdadera presencia de lo que es sombra. El tabernáculo con sus columnas, con sus pieles, con su mueblario interior, con su lugar santo y santísimo, con su candelabro, con su altar de incienso, con su mesa de los panes de la propiciación y con su arca. El altar de sacrificios y todas las columnas y las pieles de tejones. El atrio. La ubicación de las tribus. Los continuos sacrificios. El sumo sacerdote entrando al lugar santísimo una vez al año. Las decoraciones, los 2 querubines en la tapa del propiciatorio, las 2 tablas de la ley, el maná,
la vara de Aarón rebeldecida. Todo, Señor, tipo de nuestro amado Salvador, tu Hijo, pero también sombra de esa realidad llamada Jesucristo. Hoy nosotros estamos agradecidos y quizás hemos disfrutado tanto esta salvación que a veces nos olvidamos de darte gracias por la salvación. Te damos gracias por los milagros, te damos gracias por las sanidades, te damos gracias por el cuidado de nuestros hijos. Es más, te damos gracias porque en medio de esta pandemia tú nos has guardado. Pero Señor, perdóname a mí si han habido ocasiones que me he olvidado de darte gracias por la salvación. A partir de la salvación que lograste mediante un sacrificio y que tu Espíritu Santo utilizó personas y momentos particulares. 50 años atrás, Señor, que era el pasado, pero fue mi presente. Esa primavera de 1970. Ahora, en la primavera del 2020, era el futuro que yo no veía. Cómo esta salvación tan gloriosa ha traído tantas cosas buenas, no solo a mi vida, sino a la vida de todos. Me ha dado una excelente esposa, buenas hijas, excelentes nietos, un excelente yerno, excelentes amigos y amigas, una excelente iglesia como esta, Señor, que yo pensaba, aquel jovencito, que un día tú me tendrías a Rosa y a mí pastoreando esta iglesia que muchos quisieran pastorear, Señor, porque es que es una iglesia tan especial. Aún en medio de esta pandemia se hacen presentes, Señor. Son unos campeones, Señor. Es tu iglesia. Y Rosa y yo te damos gracias porque por esa salvación nosotros hemos recibido todo esto. No sé lo que va a suceder en los próximos 10 años, pero tienes cosas mejores y mayores que la presente. No sé lo que va a suceder en los próximos 20 años, vendrán cosas mejores y mayores que las presentes. No sé todo lo que voy a recibir en el cielo, pero serán cosas mejores y mayores que todas las que pueda tener en esta tierra. Gracias te doy, oh Dios. Muchas gracias.